Bienvenidos a La Economía. La oleada de recortes y despidos dirigida por el magnate Elon Musk bajo las órdenes del presidente Trump está haciendo estragos entre el funcionariado estadounidense. Este jueves, un alto cargo de la Agencia Federal Tributaria del país anunció entre lágrimas planes para despedir a entre 6 y 7 mil de sus empleados en periodo de prueba, el 6% de la agencia. La mayoría de los trabajadores afectados fueron contratados por el IRS, el Servicio de Impuestos Internos bajo la administración Biden, como parte de un esfuerzo por aumentar la recaudación fiscal entre los contribuyentes más ricos. Trump encargó al multimillonario Elon Musk recortar gastos en las agencias federales para reducir el tamaño del Estado y los gastos públicos. Miles de funcionarios tiemblan ante los planes de Donald Trump, un asunto que comentamos con nuestra compañera allá en Nueva York. Ana, ¿qué tal? Los despidos de estos trabajadores, concretamente de la agencia tributaria, llegan en plena temporada fiscal. ¿Qué impacto pueden tener, Ana? Efectivamente, Rosa, la temporada fiscal empezó a finales de enero y acaba el 15 de abril. Y cuando comenzaron los despidos de trabajadores federales, los del IRS estaban fuera de consideración para aceptar el paquete de compensación y salida precisamente por este motivo, porque además esta agencia está prácticamente, crónicamente infradotada para atender a todos los contribuyentes que así lo precisan durante esta temporada fiscal. No obstante, los recortes parece que llegan y de momento están afectando a algunas divisiones como la de pequeños negocios y autónomos, aunque todavía no se tiene un cuadro completo de hasta dónde están llegando estas notificaciones de despido. La Casa Blanca, además, quiere que muchos de los agentes del IRS estén trabajando en casos de inmigración con el Departamento de Seguridad Nacional. El miércoles, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, comentó en Fox News que el objetivo final de Donald Trump es acabar con esta agencia. Y los recortes también van a llegar al Pentágono. Desde el Departamento de Eficiencia llegó al Pentágono el pasado viernes y parece que ya se están preparando recortes de un 8% en el presupuesto, según ha dicho la Radio Nacional Pública, durante 5 años, 8% durante los próximos 5 años, aunque se van a dar prioridad, por ejemplo, a algunos programas como, por ejemplo, el de la asistencia en la frontera. Ana, otra cosa que veíamos es que Donald Trump dice estar considerando mandar un cheque a los contribuyentes con lo que llama ahorros con estos recortes de costes. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Si Trump ha dicho que lo está pensando, la idea sería mandar a los contribuyentes el 20% de los recortes de costos o estos ahorros. Su idea también pasa porque el otro 20% vaya a rebajar la deuda y aún no ha dicho qué va a hacer con el 60% restante. Es una propuesta que le ha hecho Elon Musk, que oficialmente es asesor de la Casa Blanca y no el responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOGE, aunque todavía no se sabe quién es esta persona. Musk recibió la sugerencia de un usuario en su red social, en X, que ve estos cheques como una especie de dividendo. De momento no está claro de qué cantidad se está hablando porque, aunque en la web de Dodge se dice que se han ahorrado 55.000 millones, los cálculos que hay son otros. No más de 16.000 están certificados. Interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias desde Nueva York, Ana. Gracias, Rosa. Tras anunciar una ola de aranceles en sus primeros días de gobierno, ahora el presidente Trump cambia el tono frente a la segunda mayor economía del mundo, China. El republicano dice que ve como posible un acuerdo comercial entre ambas potencias. China encabeza la producción de acero y aluminio, por eso Trump quiere imponerles aranceles del 25% a partir de marzo. Ya desde febrero grababa con el 10% todos los productos chinos. En su segundo mandato, Trump oscila entre amenazas y guiños. De hecho, el miércoles habló de un posible acuerdo comercial con China. Es posible. Cerramos un gran acuerdo comercial con China. Fue muy bueno para los agricultores, para los fabricantes. Acordamos que compraran nuestros productos por un valor de 50.000 millones de dólares y estaban comprándolos. El problema es que Biden no los presionó para que cumplieran. Trump se refería al acuerdo comercial que firmó con China en 2020. Para los expertos fue un fracaso. Ahora, tras los aranceles que impuso Trump, China responde con cautela. China ya fijó su posición respecto a asuntos comerciales con Estados Unidos. Las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores y solo sirven para dañar los intereses de la gente alrededor del mundo. Rechazamos completamente los aranceles unilaterales que impone Estados Unidos.
China tiene poco interés en escalar un conflicto con la mayor economía del mundo, mientras Trump busca revertir el enorme déficit comercial con el gigante asiático. En 2024 el déficit fue de 295.000 millones de dólares, un 6% más que en 2023. Mientras Donald Trump presiona al presidente ucraniano Zelensky para que Ucrania ceda el 50% de los beneficios de sus minerales, Kiev comenzó a negociar con un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. A días de cumplirse 3 años de guerra, Ucrania depende de los préstamos internacionales para cubrir necesidades básicas. Este jueves comenzó la revisión del programa con el FMI, que espera la aprobación de leyes administrativas. Ucrania confía en recibir del organismo unos 2.700 millones de dólares este año. Desde que comenzó la guerra, ha obtenido unos 118.000 millones de dólares en ayuda financiera de países e instituciones aliadas. ¿Y cuál es el estado de la economía rusa? Occidente intenta castigar a Moscú por su ataque a Ucrania con numerosas sanciones, con un éxito limitado hasta ahora. Los expertos creen que la economía rusa atraviesa una grave crisis, pese a la puesta en escena de hace unos días del primer ministro ruso, asegurando que el crecimiento del país es sólido. El año pasado fue bueno para la economía rusa, o eso dice Mikhail Mishustin, el primer ministro, en el informe que entregó al presidente Vladimir Putin. Según esas cifras, hubo un crecimiento del 4,1%. El sector industrial militar, en particular, está en auge y representa más del 40% de la producción económica rusa. También aumentaron sus ventas el sector del motor y el de fertilizantes. En cambio, los demás ámbitos de la economía van cada vez peor, según los analistas. Es un tipo de economía distorsionada. Tanto el Banco Central como el Ministerio de Finanzas están tratando de evitar que el rublo pierda valor. Y para ello deben contener el ritmo de la inflación, que es muy alarmante a ojos del gobierno. Y por eso sospecho que si no se hace algo rápidamente con respecto a la economía rusa, esta podría enfrentarse a una crisis muy grave a finales de este año. La inflación es elevada en Rusia y aumentará hasta casi el 10% a finales de año si el Banco Central no hace algo al respecto. Pero el hecho de que los precios suban y los ciudadanos del país pierdan capacidad adquisitiva preocupa poco al gobierno ruso. El rublo sigue aportando fuertes ingresos a las arcas del Estado, especialmente las exportaciones de petróleo y gas, pese a las sanciones occidentales. Rusia ha encontrado rápidamente otros clientes. Las sanciones económicas contra Rusia no han sido tan eficaces como creen sus propulsores. Tomemos como ejemplo la limitación artificial del precio de las exportaciones rusas de petróleo. Esto no está funcionando. Rusia ha encontrado la manera de vender su petróleo y sacarle beneficio. Sí, claro, con algún descuento a China, India o Brasil. Y eso ha permitido que los ingresos por exportación de petróleo no disminuyan. No solo los analistas independientes, también el Centro de Análisis Estatal lanza la voz de alarma y advierte de mayores problemas en el futuro. La economía rusa estará sometida a mayor presión porque el crecimiento será significativamente menor y la inflación se mantendrá en niveles elevados. En Europa, pese a las amenazas arancelarias de Estados Unidos y al estancamiento económico del bloque, los mercados financieros registran un récord tras otro. El índice Eurostoxx 600, que agrupa a las empresas con mayor capitalización bursátil en la Unión Europea, ha tenido en los primeros días del año un mejor desempeño que el S&P 500 estadounidense. Con un crecimiento en enero del 3,2%, superó a la bolsa estadounidense por más de 2 puntos, algo que no sucedía desde 2015. Y porque esto es así, lo analizamos a esta hora con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes, Ezequiel. Cuéntanos cómo se explica el desempeño bursátil de las acciones europeas en medio de un panorama que parece ser mucho más favorable para las empresas en Estados Unidos, ¿no?
Es cierto lo que dice Rosa, pero bueno, los mercados también evalúan otras cosas. Por ejemplo, la inflación en los Estados Unidos está en torno al 3% y creciendo. En Europa parece estar mucho más controlada. Esto quiere decir que el Banco Central Europeo podría estar bajando tasas y no así la Fed. Si bajan tasas, habría dinero más barato y más posibilidad de invertir. También los mercados están preciando no solo la situación actual, sino lo que se viene. La situación alemana, por ejemplo, es muy mala, pero se vienen elecciones y los principales candidatos están hablando de desregular la economía o de bajar impuestos. Y también hay un índice que se toma, si tomamos, pues, para comparar, por ejemplo, las bolsas, si tomamos el valor total del índice del S&P 500 y lo dividimos por las ganancias esperadas en los próximos 12 meses y hacemos lo mismo con el DAX o con el Eurostock, vamos a ver que el S&P 500 está un 38% por arriba. Esto no es normal, o está sobrevaluado el S&P 500 o están subvaluadas los índices europeos o las dos cosas. En todo caso, el mercado está tratando de corregirlo. Y antes de irnos, un breve resumen de otras notas que también destacamos a esta hora. La Comisión Europea comunicó que Alemania puede subvencionar con 920 millones de euros la construcción de una nueva fábrica de chips de la empresa Infineon en la ciudad de Dresde, en el este del país. Está previsto que la nueva planta produzca una amplia gama de semiconductores diferentes. La plataforma de streaming Netflix invertirá $1.000 millones en los próximos 4 años en México, anunció el codirector ejecutivo de la compañía, Ted Sarandos, durante una conferencia con la presidenta Claudia Sheinbaum. El anuncio ocurre en plena tensión comercial de este país con la administración del presidente Trump. Y esto es todo por nuestra parte en el segmento de economía. Les invito a que sigan con nosotros en DW. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima ocasión.